Cuando crucé esa puerta, sentí que algo o alguien respiraba detrás de mí. No era una brisa, no era el viento, era caliente, humano, y no venía de este mundo. La cerradura estaba oxidada, pero se abrió sola, como si me estuviera esperando. El aire cambió, se volvió pesado, y vi esas manos, sombras largas, dedos que no terminaban nunca, intentando alcanzarme. Me dijeron que esa puerta llevaba a un cuarto vacío, pero lo que había dentro no tenía nombre. Y lo peor es que esa puerta sigue abierta. Esta no es una historia inventada para asustarte. Es un testimonio que llegó hasta mí con el polvo del camino todavía pegado a la piel y con el eco de una puerta que nunca debió abrirse. Lo que escucharás hoy son 6 relatos, 6 viajes que comenzaron como simples destinos y terminaron como puertas a algo que nadie sabe explicar. Antes de comenzar, dime desde qué ciudad y país estás viendo esto. Tu comentario no es solo un dato. Es una vela encendida en esta oscuridad compartida. Y si aún no formas parte de este canal, suscríbete ahora. Aquí las historias no se cuentan, se sienten. Lo que escucharás hoy podría quedarse contigo esta noche. Relato 1. La casa en la colina del mar. La primera vez que vi aquella casa fue desde la carretera, mientras el autobús avanzaba lentamente por una curva empinada. El sol caía detrás de las nubes, tiñendo el horizonte de un gris enfermo. La casa estaba sola, en lo alto de una colina frente al mar embravecido. Desde abajo parecía abandonada, pero una cortina se movía, como si alguien me observara. Aquel viaje no estaba en mis planes, pero la oferta de cuidar una casa de verano durante una semana era demasiado buena para rechazar. Lo que no sabía era que esa puerta jamás debía cruzarse. Llegué al anochecer. El olor a sal y madera húmeda me recibió en cuanto abrí la verja oxidada. Subí los escalones de piedra, cada uno cubierto de musgo resbaladizo. La puerta principal era alta, de madera oscura, con un pomo frío que parecía absorber el calor de mi mano. Dentro, el aire estaba quieto, demasiado quieto. No había electricidad, solo unas velas alineadas en la entrada como si esperaran mi llegada. Afuera, las olas golpeaban con furia. Dentro, todo era silencio, salvo un crujido lejano, como si una puerta se moviera sola en algún punto de la casa. Encendí una vela y avancé. El pasillo estaba cubierto por un viejo alfombrado que ahogaba mis pasos. A cada lado, puertas cerradas. La luz temblorosa revelaba cuadros antiguos, rostros sin sonrisa, miradas que parecían seguirme. Llegué a una sala amplia con ventanas que daban al acantilado. Allí estaba la puerta, más pequeña que las demás, de madera más clara, con un cerrojo oxidado. La dueña de la casa me había dicho que esa habitación no debía abrirse bajo ninguna circunstancia. No es segura, me dijo al entregar las llaves, pero no me explicó por qué, y eso hizo que mi curiosidad creciera. Pasé la primera noche escuchando ruidos. No eran simples crujidos de madera, eran pasos, lentos, irregulares, como si alguien caminara descalzo. A veces, un golpe suave en la pared, siempre del lado donde estaba la puerta prohibida. Intenté ignorarlo, pensando que el viento y la estructura vieja podían ser los culpables. Pero a medianoche, la vela se apagó sola. En la oscuridad, escuché una respiración profunda pegada a mi oído. Salté de la cama, encendí un fósforo y vi nada. Solo la puerta, a unos metros, con el cerrojo ahora ligeramente girado. Durante el día, la casa parecía otra. La luz del sol entraba tímidamente por las ventanas y el mar se veía casi hermoso. Decidí explorar. En la cocina encontré frascos con etiquetas ilegibles y un olor rancio. En el comedor, la mesa estaba puesta para 2, como si alguien hubiera cenado hace poco. Pero lo más extraño fue encontrar sobre el aparador una fotografía en blanco y negro.
una mujer frente a esa misma puerta, sonriendo, con las manos apoyadas sobre algo que parecía empujar desde dentro. La imagen me dejó helado. La mujer se parecía a mí. Esa tarde, mientras preparaba café, escuché un golpe fuerte en el piso superior. Subí las escaleras con la vela en la mano. El sonido provenía del pasillo de la puerta prohibida. Cuando me acerqué, vi que el cerrojo estaba completamente abierto. Mi corazón latía tan rápido que apenas podía respirar. Me incliné para cerrarlo, pero antes de tocarlo, la puerta se movió sola, apenas 1 centímetro, dejando escapar un aire frío y húmedo que me erizó la piel. Al otro lado, juraría haber visto una sombra retirarse lentamente, como si se escondiera. Cerré el cerrojo con fuerza y bajé, intentando convencerme de que estaba imaginando cosas. Decidí salir a caminar por la playa para despejarme. La arena estaba cubierta de restos de madera y redes rotas. Desde allí, miré hacia la colina. La casa se veía pequeña contra el cielo gris, pero algo llamó mi atención. En una de las ventanas superiores, la cortina se movía y detrás una figura alta, inmóvil, me observaba. No era mi reflejo ni un truco de luz. Sentí un impulso de correr, pero mis pies permanecieron clavados en la arena húmeda. Al regresar, encontré la puerta principal abierta. Juraría que la había cerrado con llave. Dentro, el aire estaba más frío que antes, y las velas, todas encendidas. Caminé hasta el salón y vi que la mesa estaba servida de nuevo, pero ahora con 3 cubiertos. Me quedé mirando el asiento vacío, imaginando quién ocuparía el tercero. Entonces lo escuché, un suave golpeteo, constante, desde el piso de arriba. Subí, cada peldaño sonaba hueco. El ruido provenía de la puerta prohibida. 3 golpes, silencio, y luego un susurro incomprensible. Me acerqué con la vela temblando en mi mano. El cerrojo estaba otra vez abierto. Esta vez no dudé. Empujé la puerta apenas lo suficiente para ver el interior. Un cuarto pequeño, sin muebles, pero con marcas oscuras en el suelo, como huellas quemadas. En la pared del fondo, un espejo roto reflejaba apenas mi silueta. Pero detrás de mí, en ese reflejo, había otra figura, alta, delgada, con manos apoyadas en mis hombros. Giré de golpe y no había nadie. El aire olía a sal y óxido. Cerré la puerta de un portazo y bloqueé el cerrojo. Bajé corriendo, el corazón golpeando en mi pecho. Afuera, el viento soplaba con fuerza, golpeando las contraventanas. Me serví un trago de agua, pero al llevar el vaso a mis labios, vi mi reflejo en la ventana. Y detrás de mí, esas mismas manos negras apoyadas en mis hombros. Dejé caer el vaso, que se rompió en 1000 pedazos. No quería mirar atrás. Sabía que si lo hacía, no estaría solo. Esa noche decidí no dormir. Encendí todas las velas que encontré y me senté en la sala, mirando hacia la escalera. Afuera, el mar rugía como si quisiera advertirme de algo. Cada cierto tiempo, escuchaba un crujido en el piso de arriba, como pasos que se detenían al llegar a la puerta prohibida. Tenía la sensación de que, si me dormía, la encontraría abierta al despertar. Y lo que fuera que habitaba ahí, bajaría a buscarme. Mis manos sudaban, pero no me movía. La casa parecía esperar a que yo cediera. Alrededor de las 3 de la madrugada, el silencio se rompió con un golpe seco. Venía de arriba. Me levanté, la vela en alto, y subí lentamente. El pasillo estaba en penumbras, y el cerrojo de la puerta prohibida, abierto otra vez. El aire que salía de allí era más frío que la noche misma. Di un paso dentro. El espejo roto seguía en el mismo lugar, pero esta vez no reflejaba mi silueta, sino la figura alta, más cerca, con la cabeza inclinada hacia un lado, como si me estudiara. Retrocedí, pero el piso crujió bajo mis pies. La figura dio un paso hacia mí. No escuché sus pies, solo un leve roce,
como tela arrastrándose. Su rostro estaba oculto en sombras, pero sus manos, largas, delgadas, con dedos que terminaban en puntas negras, casi garras. Quise correr, pero el aire estaba espeso, como si la habitación me retuviera. En un instante sentí esas manos sobre mis hombros, pesadas, frías. Un susurro tan cerca que me heló la sangre pronunció algo en un idioma que no conocía. Cerré los ojos y al abrirlos estaba solo. La puerta, sin embargo, permanecía abierta de par en par. Bajé tambaleando, con las piernas débiles. Decidí que debía irme al amanecer, dejar la llave y no mirar atrás. Pero cuando entré a la cocina para buscar agua, encontré un papel doblado sobre la mesa. No recordaba haberlo visto antes. Lo abrí. Era la misma fotografía en blanco y negro, pero ahora la figura alta estaba detrás de la mujer, con sus manos en sus hombros, igual que conmigo. La diferencia era que en esta foto la mujer no sonreía. Sus ojos parecían suplicar. Dejé caer el papel, mi corazón latiendo con un ritmo que dolía. El amanecer llegó lento. La niebla cubría la colina y el mar apenas se distinguía. Tomé mis pocas cosas y bajé las escaleras. Al llegar a la puerta principal, la encontré cerrada, con un cerrojo que no era el mismo. Este estaba oxidado, viejo, como si no se hubiera abierto en décadas. Intenté girarlo, pero estaba trabado. Golpeé, grité, pero la madera parecía absorber el sonido. Entonces lo escuché, pasos, descendiendo lentamente desde el piso de arriba. No eran apresurados, eran deliberados, como si quien fuera disfrutara de mi desesperación. La vela más cercana parpadeó. El aire se volvió más frío y vi una sombra alargarse en la pared del pasillo. No quería mirar, pero mis ojos se movieron por instinto. Allí estaba, bajando los escalones, más alta de lo que recordaba, inclinando su cabeza para no tocar el techo. Cada peldaño que descendía hacía crujir la madera. Un sonido profundo, grave. Me paralicé. La figura se detuvo a mitad de la escalera y extendió una mano hacia mí, no para atraparme, sino para señalar hacia arriba, hacia la puerta prohibida, ahora completamente abierta. No sé por qué, pero sentí que debía subir. Cada paso me alejaba de la entrada, pero mi cuerpo se movía como si no pudiera detenerlo. La figura no me seguía, solo observaba. Entré en el cuarto y el espejo roto estaba entero y reflejaba una puerta abierta hacia un pasillo que no existía en la casa. Del otro lado, una luz pálida y siluetas que se movían lentamente. Me incliné para mirar mejor y un brazo salió del espejo, sujetándome la muñeca con fuerza. Tiré hacia atrás, pero la piel fría y áspera no soltaba. Con un grito, logré arrancarme y caí al suelo. El espejo volvió a estar roto, pero mi muñeca tenía una marca. 5 dedos negros, como quemaduras. Corrí escaleras abajo, sin mirar atrás. La puerta principal ahora estaba abierta, la neblina entrando como un río blanco. Salí a la colina y no paré hasta llegar a la carretera. El mar rugía detrás y sentía que cada ola llevaba un eco de pasos siguiéndome. Cuando volví la vista, la casa parecía más alta, más oscura, y la puerta prohibida estaba abierta, incluso desde fuera. Nunca regresé. La dueña me llamó días después para pedirme las llaves. Le dije que las había dejado en la mesa. Guardó silencio un momento y luego me preguntó si había abierto esa puerta. No respondí. Antes de colgar, escuché un susurro al fondo, el mismo idioma que había oído en la habitación. Desde entonces, a veces despierto en la madrugada con la sensación de que alguien está junto a mi cama y siempre veo la sombra de unas manos sobre mis hombros en el reflejo de la ventana. La última vez que pasé por la carretera, miré hacia la colina. La casa seguía allí, igual de sola, igual de gris. Pero esta vez, en la ventana de arriba, no vi una cortina moviéndose.
sino la puerta prohibida, abierta de par en par, y una figura alta, inmóvil, observando hacia la carretera. Juraría que su cabeza estaba inclinada, como aquella noche. Y aunque seguí conduciendo, supe que de alguna manera esa puerta sigue abierta para mí. A veces pienso que ciertas puertas no llevan a lugares, sino a personas. Que una vez que las cruzas, te conviertes en parte de algo que no entiende de distancias ni de tiempo. Lo curioso es que no siempre es una puerta física. Para algunos es una ventana, un espejo o incluso un asiento vacío en un transporte público. Y eso me recuerda a otro viaje. No comenzó en una casa ni en una colina. Comenzó en un camino desierto donde alguien o algo me estaba esperando. Relato 2. El pasajero de medianoche. Aquella noche, la carretera estaba desierta. Solo el sonido monótono de mis pasos sobre la grava y el eco distante de un búho rompían el silencio. El último autobús había pasado 1 hora antes y no había señal de teléfono. Caminaba por un camino estrecho, rodeado de árboles altos que se inclinaban como si quisieran cubrirme. La luna apenas se filtraba entre las ramas, proyectando sombras retorcidas. Fue entonces cuando lo vi. A unos metros, una figura inmóvil, de pie junto a la señal oxidada de una parada olvidada. Vestía un abrigo largo y su rostro estaba oculto. Me detuve, dudando si seguir o retroceder. La figura no se movía, pero algo en su postura me incomodaba, como si estuviera demasiado erguida, demasiado quieta para ser humana. Tomé aire y avancé. Cuando estuve lo suficientemente cerca, el desconocido levantó lentamente la cabeza. Sus ojos no reflejaban la luz de la luna. Eran 2 vacíos oscuros, profundos. Sin decir palabra, extendió una mano, señalando el camino por el que yo iba. Sentí un escalofrío subir por mi espalda. No sabía si quería advertirme o invitarme a seguirle. Decidí pasar de largo, pero cuando lo hice, el aire se volvió más frío. Escuché pasos detrás de mí, acompasados con los míos. Aceleré el paso, él también. Giré de golpe y no había nadie. La carretera estaba vacía y la parada desierta. Confundido seguí caminando, pero pronto me di cuenta de que algo había cambiado. Los árboles ya no eran los mismos. La luna estaba oculta y el silencio era total. Ni insectos, ni viento. Era como si hubiera cruzado un umbral invisible hacia otro lugar. Más adelante vi una luz. Era cálida, amarillenta, y provenía de una pequeña construcción junto al camino. Parecía una vieja estación de autobuses. Las ventanas estaban empañadas y una lámpara parpadeaba sobre la puerta. Entré, buscando algo de calor. Dentro, olía a madera húmeda y polvo. Un banco largo se extendía a un lado y en la esquina un hombre sentado, de espaldas. Su abrigo era idéntico al del desconocido que había visto antes. La puerta se cerró detrás de mí con un golpe seco. El hombre giró lentamente la cabeza y esta vez pude ver su rostro, pálido, con ojeras profundas y una sonrisa apenas marcada, como si supiera algo que yo ignoraba. A su lado una maleta vieja de cuero desgastado con una etiqueta ilegible. Me hizo un gesto para que me sentara. Lo hice, sin saber por qué. No me habló, solo me miraba, y de vez en cuando sus ojos parecían moverse hacia la puerta cerrada, como si esperara que algo o alguien entrara. El reloj en la pared marcaba medianoche exacta cuando escuché el sonido de un motor acercándose. Faros débiles iluminaron las ventanas. El hombre se levantó, tomó su maleta y me miró por última vez. «No subas», susurró con voz áspera. Salió y se perdió en la oscuridad. Un autobús antiguo se detuvo frente a la estación. El conductor, un hombre alto con sombrero, abrió la puerta y me miró fijamente. Sus ojos eran los mismos que los del desconocido en la parada.
Me hizo un gesto para que subiera. Sentí una presión en el pecho, como si cada parte de mi instinto me gritara que no lo hiciera, pero mis piernas se movieron por sí solas. Subí los escalones y el olor a metal oxidado y humedad me envolvió. Dentro, el autobús estaba vacío, salvo por un asiento al final, donde la maleta del hombre que me advirtió estaba ahora. Me senté en medio, intentando no mirar atrás. El motor rugió y el paisaje comenzó a cambiar por la ventana. Los árboles se retorcían y el cielo era de un rojo oscuro. No sé cuánto tiempo viajamos. El reloj del autobús marcaba siempre las 12, sin avanzar un minuto. El conductor no hablaba, y cada vez que lo miraba por el retrovisor, tenía la misma expresión fija. Empecé a notar algo extraño. Por el pasillo avanzaban sombras alargadas, sin cuerpo, como si fueran proyecciones de algo que no estaba allí. Pasaban a mi lado, rozándome, y sentía el frío atravesar mi piel. Miré hacia atrás y la maleta se había abierto. Dentro, un papel doblado con mi nombre escrito. Tomé el papel con manos temblorosas. Al abrirlo, encontré una fotografía mía, sentado en un banco de estación con el hombre del abrigo detrás de mí. No recordaba que nadie me hubiera tomado esa foto. El autobús se detuvo bruscamente. Afuera, un camino de tierra iluminado por una luz débil. El conductor me señaló la salida. Bajé y el autobús arrancó antes de que pudiera decir nada. Cuando me giré para ver dónde estaba, no había estación ni carretera, solo un sendero que se adentraba en un bosque. El silencio era absoluto. Empecé a caminar por el sendero y pronto llegué a un claro. En el centro, una parada de autobús idéntica a la primera que había visto, con la señal oxidada. Y junto a ella, el hombre del abrigo, inmóvil, observándome. Solo que esta vez, su rostro no tenía rasgos, como una máscara lisa. Levantó la mano y señaló detrás de mí. Cuando giré, una puerta solitaria en medio del bosque esperaba abierta. Y aunque sabía que no debía, di un paso hacia ella. Crucé el umbral de la puerta y de inmediato el aire cambió. Era más denso, más frío, como si hubiera entrado en un lugar cerrado, pero estaba al aire libre. El bosque ya no era el mismo. Los árboles eran más altos y sus ramas formaban arcos que parecían encaminarme hacia un punto en la distancia. La luz era tenue, sin un origen claro. Detrás de mí, la puerta había desaparecido. Solo quedaba el sendero y el hombre del abrigo, ahora de espaldas, caminando hacia adelante, guiándome. Lo seguí sin entender por qué. Su paso era lento, casi solemne, y a cada metro el silencio se hacía más profundo. Llegamos a un claro donde había un autobús, pero no era el mismo. Este estaba oxidado, cubierto de hojas y ramas, como si llevara años allí. Las ventanas estaban rotas y la puerta colgaba de una bisagra. El hombre se detuvo frente a él, puso su maleta en el suelo y por primera vez habló con voz firme. Aquí terminan todos los viajes. Luego señaló el interior. Me acerqué con cautela. Dentro, los asientos estaban ocupados por figuras inmóviles. No eran personas, eran sombras densas con contornos apenas definidos, sentadas como pasajeros que esperan llegar a un destino. Cada una parecía girar levemente la cabeza hacia mí, aunque no tenían ojos. El hombre del abrigo subió y se sentó al final, junto a su maleta. El silencio se volvió tan opresivo que sentí que me faltaba el aire. Entonces, una de las figuras se levantó y comenzó a caminar por el pasillo hacia mí. Retrocedí, pero mis pies parecían clavados al suelo. La figura se detuvo a 1 metro de distancia. Podía sentir un frío intenso emanando de ella, un frío que me atravesaba hasta los huesos. Levantó una mano y me la apoyó en el pecho. No era sólido, pero su toque hizo que mi corazón latiera más lento, como si quisiera detenerlo.
Ya no estás de paso, dijo una voz en mi cabeza. La figura volvió a su asiento y me dejó temblando, con la sensación de que algo dentro de mí había cambiado. El hombre del abrigo se levantó y bajó del autobús. Yo lo seguí tropezando. Afuera, el bosque había desaparecido. Estábamos en una carretera desierta, bajo un cielo gris que no reconocía. La señal oxidada de una parada estaba a unos metros. El hombre dejó su maleta junto a ella y me miró directamente por primera vez. Sus ojos ahora visibles. Eran oscuros, pero en su interior había un leve brillo, como brasas agonizantes. «Recuerda lo que viste aquí, porque volverás», dijo antes de alejarse y desvanecerse en la neblina. Caminé sin rumbo hasta que vi luces a lo lejos. Era la misma estación del comienzo, pero parecía abandonada desde hacía décadas. Las ventanas estaban rotas y dentro el banco cubierto de polvo. Me acerqué y vi algo sobre el asiento, una maleta idéntica a la del hombre. La abrí con manos temblorosas. Dentro había una sola cosa, la fotografía que había encontrado en el autobús, pero ahora en el fondo de la imagen estaba yo, sentado entre las sombras de los pasajeros. Un ruido de motor me hizo levantar la cabeza. Un autobús se acercaba lentamente, con las luces parpadeando. No había conductor visible, pero la puerta se abrió con un chirrido. El interior estaba vacío, salvo por el asiento del fondo, donde mi maleta, la que llevaba al inicio de este viaje, descansaba cerrada. Miré a mi alrededor buscando otra opción, pero la carretera estaba vacía. Subí y la puerta se cerró detrás de mí. El motor arrancó y el paisaje comenzó a desdibujarse en sombras. El viaje fue interminable. Afuera no había nada reconocible, solo una neblina espesa y figuras que se movían en ella. Cada cierto tiempo sentía un roce frío en mi cuello, como si alguien se inclinara para susurrarme algo, pero no entendía el idioma. Finalmente, el autobús se detuvo frente a una puerta solitaria, en medio de la nada. Era la misma puerta del bosque. El conductor, o lo que fuera, me señaló con un gesto que debía bajar. Al cruzar la puerta, estaba de nuevo en la carretera donde todo había empezado. La luna brillaba sobre los árboles y a lo lejos podía ver la señal oxidada de la parada. Caminé hacia ella, pero estaba vacía. Pensé que todo había sido un sueño, hasta que vi en el suelo un papel arrugado. Lo abrí. Era otra fotografía, tomada desde atrás. Yo mirando la puerta en medio del bosque con el hombre del abrigo a mi lado. No recordaba haberla visto antes. Desde aquella noche evito carreteras solitarias y paradas olvidadas. Pero a veces, en sueños, me encuentro sentado en ese autobús, rodeado de sombras que no dejan de observarme. Y siempre, en el asiento del fondo, el hombre del abrigo con su maleta, mirándome sin pestañear. No sé cuándo será, pero sé que tarde o temprano volveré a ser un pasajero de medianoche. Hay viajes que no terminan cuando bajas del vehículo. Se quedan pegados a tu sombra, caminando contigo, esperando el momento de abrir otra puerta, aunque no tenga bisagras ni cerrojos. A veces esa puerta es una habitación, a veces un asiento vacío, y otras, un lugar tan hermoso a la luz del día que te hace olvidar lo que puede ocultar cuando cae la noche. Así empezó la historia de una pareja que buscaba un fin de semana tranquilo en una posada junto al lago y encontraron algo que nunca debieron despertar. Relato 3. La posada del lago silencioso. El lago se extendía como un espejo oscuro, reflejando un cielo que comenzaba a apagarse con el atardecer. Clara y Mateo habían conducido más de 3 horas para llegar a la posada, una casa antigua de madera pintada de blanco, con balcones que daban directamente al agua. El propietario
Un hombre delgado de sonrisa tensa les entregó la llave y les advirtió que no se acercaran al muelle después de medianoche. No explicó por qué. Clara pensó que sería para evitar accidentes. Mateo, en cambio, notó algo en la mirada del hombre, una sombra que no pertenecía a su rostro. La habitación que les asignaron tenía una ventana grande con vista al lago. Durante el día, el agua parecía tranquila, pero Clara no podía dejar de notar que ninguna embarcación se movía en la superficie, ni siquiera a lo lejos. Después de dejar las maletas, salieron a caminar por la orilla. El muelle crujía bajo sus pasos y el agua golpeaba suavemente los pilares. Mateo hizo una foto con su teléfono, pero al mirarla, frunció el ceño. En la imagen, detrás de ellos, una figura alta parecía estar de pie en el extremo del muelle, aunque no había nadie. Esa noche cenaron en el pequeño comedor de la posada. El propietario apenas hablaba y los pocos huéspedes presentes evitaban mirar hacia las ventanas. Clara sintió una incomodidad creciente, como si todos compartieran un secreto del que ellos estaban excluidos. Cuando la campana del comedor marcó las 11, el hombre de la recepción se levantó y cerró con llave las puertas que daban al exterior. «Es por seguridad», murmuró. Afuera, el lago se había vuelto una mancha negra, sin reflejos. Ni siquiera la luna parecía atreverse a tocarlo. De regreso a la habitación, Mateo se detuvo junto a la ventana. «Mira eso», dijo en voz baja. Clara se acercó y vio algo moviéndose en el muelle. Una silueta delgada, inmóvil al principio, que luego comenzó a caminar hacia el agua, sin levantar los pies, como si se deslizara. Llegó al final del muelle y desapareció. No hacia abajo, sino adelante, como si hubiera seguido caminando sobre la superficie del lago. Clara sintió un escalofrío, y cuando volvió a mirar, el muelle estaba vacío, iluminado solo por la tenue luz del pasillo. Intentaron dormir, pero cerca de la medianoche, Clara escuchó un golpeteo suave, rítmico, que parecía provenir del muelle. Se levantó con cuidado para no despertar a Mateo y se acercó a la ventana. La figura estaba de vuelta, de pie, mirando directamente hacia su habitación. No podía distinguir un rostro, pero sabía que la observaba. La silueta levantó una mano y señaló el agua. Clara retrocedió, tropezando con la mesita de noche. Mateo despertó, pero cuando miró por la ventana, el muelle estaba vacío otra vez. A la mañana siguiente, decidieron preguntar al propietario sobre lo que habían visto. Él se limitó a servirles café y decir: «El lago guarda lo que le pertenece. No lo llames si no quieres que te escuche». Ante sus miradas de confusión agregó: «Algunos que miran demasiado tiempo el agua terminan dentro, aunque nadie los haya empujado». Sus palabras quedaron flotando en el aire, tan frías como el vapor que salía de sus tazas. Clara y Mateo no insistieron, pero algo en su interior les decía que la advertencia no era una metáfora. Esa tarde, el clima cambió. Un viento fuerte arrastraba hojas secas y hacía golpear las contraventanas. El lago, sin embargo, seguía liso, inmóvil, como si estuviera separado del resto del mundo. Mateo, intrigado, revisó las fotos que había tomado el día anterior. En cada imagen en la que aparecía el muelle había una sombra al final, a veces más alta, a veces inclinada, pero siempre presente. En la última foto, tomada justo antes de entrar a la posada, la figura parecía más cerca. Y lo peor, tenía la misma ropa que Clara. Al caer la noche, la posada se sumió en un silencio espeso. Desde su habitación, escuchaban el crujido de la madera bajo el viento. Cerca de las 12, un ruido suave los hizo mirar hacia la ventana. Era como si algo golpeara el cristal desde afuera. Pero estaban en un segundo piso. Clara se acercó lentamente y al mirar contuvo la respiración. Dos manos oscuras, largas y delgadas estaban apoyadas contra el vidrio, como si intentaran entrar. Mateo corrió hacia ella, pero cuando encendió la luz,
Las manos se desvanecieron, dejando marcas húmedas. Decidieron cerrar las cortinas y mantenerse alejados de la ventana. Sin embargo, el golpeteo volvió, esta vez acompañado de un sonido leve, como un susurro en otro idioma. Mateo, impulsado por una mezcla de miedo y desafío, abrió la cortina de golpe. No había manos, pero el muelle estaba lleno. Decenas de figuras, todas inmóviles, miraban hacia la posada. El agua a su alrededor no se movía. Clara sintió que su mente intentaba buscar explicaciones, pero su cuerpo ya sabía la verdad. Aquello no era humano. No durmieron. El amanecer llegó con un cielo blanco y un lago otra vez vacío. Intentaron convencer al propietario de que querían irse, pero él negó con la cabeza. El camino está cerrado hasta mañana, dijo, como si supiera que algo iba a suceder esa noche. Clara y Mateo se miraron, entendiendo sin palabras que tendrían que enfrentar lo que fuera que habitaba ese lago, y que la medianoche volvería a traer algo al muelle. Algo que, quizá, ya los había elegido. La tarde siguiente se hizo interminable. Clara y Mateo evitaron mirar la ventana, pero el lago parecía mirarlos a ellos, plano como un ojo abierto. Prepararon las mochilas en silencio, por si lograban marcharse antes del anochecer. El propietario pasó frente a la puerta y dejó, sin golpear, una llave oxidada sobre el felpudo. No explicó nada. En la etiqueta, apenas legible, decía muelle. Mateo la sostuvo un instante y sintió un frío extraño en los dedos, como si la llave hubiera estado sumergida. Si esto es una advertencia, llegó tarde, murmuró Clara, conteniendo un temblor. A las 11:30, el viento amainó de golpe. La posada quedó envuelta en un silencio espeso, casi líquido. Clara abrió un resquicio de cortina. El muelle brillaba con una luz pálida que no venía de la luna. «No bajes», dijo Mateo, pero su voz sonó lejana, como oída desde debajo del agua. La llave vibró en su bolsillo, un zumbido mínimo, y luego ese golpeteo rítmico regresó, marcando un compás lento, hipnótico. Clara contó 7 golpes. El octavo no llegó. En su lugar, un susurro cruzó el vidrio. «Mírame». Ella obedeció. En el extremo del muelle, una mujer idéntica a Clara se giró despacio. Llevaba su misma chaqueta, su mismo cabello húmedo pegado a la frente. Sonreía, pero sus comisuras estaban demasiado tensas, como sostenidas por hilos invisibles. Levantó la mano y mostró una llave gemela. Detrás de ella, el agua se abombó levemente, formando un círculo perfecto. Mateo retrocedió. La réplica inclinó la cabeza, imitándolo con precisión. «No es un reflejo», dijo Clara, sin aire. Entonces, la otra Clara dio un paso adelante, y el agua no se movió. Caminó sobre la superficie como si fuera madera. La puerta de su habitación se abrió sola con un chasquido. El pasillo estaba oscuro, pero al fondo, la escalera bajaba iluminada por una luz amarilla, antigua. El propietario los esperaba junto al mostrador. No levantó la vista. Si oyen su nombre, no respondan. Si ven su rostro, no lo toquen. Si sienten agua en los zapatos, no miren al suelo. Recitó como un rezo fatigado. Empujó hacia ellos una linterna y un reloj sin agujas. «Esto marca cuando es tarde». Mateo quiso preguntar, pero el hombre ya se había girado, hablando con alguien que no estaba. Bajaron al porche. El aire olía a hierro y a madera mojada. La linterna dibujó un camino de luz que parecía más estrecho de lo que recordaban. A mitad de trayecto, Clara notó humedad en los calcetines. No miró. El golpeteo volvió, ahora bajo sus pies, como si algo tocara los tablones desde abajo. Al llegar al centro del muelle, la linterna parpadeó. Frente a ellos, la otra Clara aguardaba en silencio. Muy cerca demasiado. Sus ojos parecían vacíos, pero reflejaban pequeños destellos, como escamas. «Devuélvela», murmuró, extendiendo la mano, palma arriba.
La llave en el bolsillo de Mateo se calentó bruscamente, un calor antinatural. Él la sacó entre dientes apretados. La otra Clara inclinó la cabeza, expectante. «No se la des», dijo Clara, y su voz se quebró al pronunciar su propio nombre. Desde el agua emergieron dedos finos, translúcidos, tanteando el aire, y luego se retiraron, dejando apenas ondas que no se expandían. El reloj sin agujas vibró en la muñeca de Mateo, como si un segundo inexistente hubiera caído. «¿Qué compran las llaves?», preguntó él. La réplica sonrió. «Entrada o regreso». Un coro de susurros comenzó a rodearlos. Palabras en un idioma espeso, como pronunciado con la boca llena de agua. La madera crujió. Bajo los tablones, algo raspó con insistencia. Clara dio un paso atrás. Su doble avanzó el mismo paso adelante, calcando su respiración. «El lago guarda lo que le pertenece», había dicho el propietario. ¿Qué era suyo ahora? ¿El nombre? ¿El rostro? Mateo cerró la mano sobre la llave. «No te la doy». Las figuras en el agua se movieron, apenas, y un frío vertical le recorrió la espalda, clavándole los hombros al aire. La otra Clara dejó de sonreír. Sus labios se tensaron hasta romperse en un hilo oscuro. «Entonces mira», dijo sin mover la boca. La superficie detrás de ella se abrió como una pupila y Clara vio, a través del círculo, su propio cuarto de la posada. La cama vacía, la ventana abierta, la cortina hinchándose como un pecho que respira. Sobre la almohada, un mechón de su cabello. «¿Cuándo?», susurró. La réplica levantó la llave gemela y señaló el agua. Desde el fondo ascendió una puerta de hierro, cubierta de limo, chirriando sin sonido. La linterna murió. El muelle quedó reducido a sombras y al reflejo gris del cielo sin luna. «Corre», dijo Mateo. Pero el muelle no terminaba nunca. Cuantos pasos daban, seguía habiendo tablones por delante. Clara sintió agua en los zapatos de nuevo, más alta, fría. No miró. La réplica reapareció a su lado, caminando en paralelo, separada por un espejo invisible. «Puedo regresar por ti cuando duermas», susurró en su oído sin estar cerca. «O puedes abrir ahora y elegir qué dejar aquí». Mateo lanzó la llave al lago. No se hundió, flotó, inmóvil. El reloj sin agujas estalló en un zumbido grave. El muelle se detuvo. De pronto, el extremo estaba ahí, a 2 pasos. La puerta de hierro emergida del agua se abrió, mostrando un interior oscuro donde el sonido de los golpes se repetía, como si alguien llamara desde muy lejos. Clara sintió que algo tiraba de su nombre hacia ese hueco. Mateo la sujetó por la muñeca. La réplica extendió su mano por encima de la superficie, dedos largos, quietos. «Solo una cosa», dijo. Clara cerró los ojos y susurró algo al oído de Mateo antes de soltarlo. «No todas las llaves abren puertas. Algunas las cierran para siempre, pero dejan la cerradura temblando, como si algo pudiera girarla desde el otro lado. A veces, lo que decides dejar atrás no desaparece. Solo cambia de lugar, esperando encontrarte en otro momento, en otro viaje». Y así fue como escuché la historia de un guardabosques que juraba que, en su territorio, había un sendero que no aparecía en ningún mapa. Un sendero que, según él, nunca llevaba al mismo sitio 2 veces. Relato 4. El sendero que no existía. El guardabosques. Ernesto conocía cada árbol, cada arroyo y cada piedra del Parque Nacional donde trabajaba. Llevaba más de 15 años patrullando sus senderos y podía caminar de noche sin linterna. Sin embargo, juraba que había un camino que aparecía solo de vez en cuando, y nunca en el mismo lugar. Lo llamaba el sendero que no existía. Decía que no estaba en los mapas ni en los registros y que cada vez que lo encontraba, algo cambiaba en el bosque. Nadie le creía.
hasta que un excursionista desapareció, siguiendo un sendero que nadie recordaba haber visto antes. Era una tarde de otoño cuando Ernesto lo vio de nuevo. El sol se filtraba débil entre las ramas desnudas y un olor a tierra húmeda llenaba el aire. Estaba revisando un tramo remoto del bosque cuando, a su derecha, apareció una entrada entre arbustos. El suelo estaba cubierto de hojas secas, pero no parecían pisadas recientes. Lo extraño era que los árboles a ambos lados del sendero se inclinaban hacia adentro, formando un arco natural. No estaba aquí ayer, pensó, y sin saber por qué, decidió caminar por él, con la radio apagada. El sendero descendía suavemente y pronto el bosque a su alrededor se volvió más denso. La luz del sol desapareció, sustituida por una penumbra constante, aunque era temprano. Ernesto miró atrás. La entrada ya no estaba. En su lugar había más árboles, como si el bosque hubiera cerrado la puerta detrás de él. El silencio era absoluto, sin pájaros ni viento. Continuó, marcando el camino con cinta roja, pero al mirar atrás unos metros después, las cintas habían desaparecido. «Esto no es normal», murmuró, sintiendo por primera vez en años un verdadero miedo en ese bosque. Tras media hora de caminata, llegó a un claro. En el centro, una estructura de madera vieja, similar a un mirador, pero sin escaleras ni acceso. Parecía construida para observar algo que ya no estaba. El suelo bajo la estructura estaba cubierto de piedras dispuestas en un círculo, con símbolos tallados que Ernesto no reconocía. Mientras lo examinaba, un sonido metálico, como una cadena arrastrándose, resonó a lo lejos. Se giró, pero no vio nada. El sonido se repitió, más cerca, acompañado de un crujir de hojas, como pasos que no querían ser oídos. Ernesto retrocedió lentamente, llevando la mano a su linterna. La encendió y el haz de luz atrapó algo entre los árboles. 2 puntos brillantes, a la altura de una cabeza humana, que parpadearon una vez antes de desaparecer. Sintió la necesidad urgente de salir de allí, pero no veía por dónde había entrado. Decidió seguir el sendero más estrecho que salía del claro. Mientras avanzaba, notó que el aire se enfriaba y que su aliento formaba nubes, aunque no era invierno. El bosque parecía más cerrado, las ramas rozaban sus hombros como dedos insistentes. A medida que caminaba, empezó a escuchar un murmullo bajo, difícil de localizar. Parecía venir de todas partes. Las palabras no eran claras, pero la cadencia era hipnótica, casi como una canción repetida una y otra vez. Intentó ignorarlo, concentrándose en encontrar alguna referencia conocida, pero cada curva del sendero lo llevaba a un paisaje distinto. Un arroyo que no recordaba, rocas cubiertas de musgo que formaban figuras casi humanas. Y de pronto, un puente de madera que no había visto nunca. Más allá, la niebla cubría todo, como si ocultara lo que había detrás. Al cruzar el puente, el murmullo cesó de golpe. El silencio fue tan repentino que sus oídos zumbaron. La niebla se arremolinaba alrededor de sus piernas, dificultando ver el suelo. Caminó despacio, guiándose por el crujido de la grava bajo sus botas. Al llegar a una bifurcación, vio algo que lo dejó inmóvil. En el tronco de un árbol, alguien había clavado una fotografía en blanco y negro. Suya, tomada esa misma mañana, en la entrada del sendero. No recordaba que nadie hubiera estado allí. La foto estaba húmeda, como recién sacada del agua. El instinto le decía que debía volver, pero cuando giró, el puente ya no estaba. En su lugar, el sendero se extendía recto, sin obstáculos. Un olor a humo llegó desde adelante y una luz naranja parpadeó entre los árboles. Ernesto avanzó con cautela y encontró una fogata encendida, aunque no había nadie cerca. Junto a las llamas, una taza de metal con café humeante. El calor era real, el olor familiar, pero no se atrevió a tocar nada.
Detrás de él escuchó una rama romperse. Giró rápido, pero solo vio la niebla, moviéndose. La niebla se apartó, revelando una silueta, alta, delgada, con un sombrero ancho que ocultaba su rostro. Permanecía inmóvil, observándolo. Ernesto tragó saliva y dio un paso atrás. La figura hizo lo mismo, imitando su movimiento con una precisión inquietante. Decidió rodear la fogata, pero la silueta ya estaba del otro lado, sin haber cruzado por donde él podía verla. El murmullo regresó, más fuerte, y las llamas de la fogata se inclinaron hacia él, como si el fuego respirara. «No sigas», dijo una voz grave, resonando no en el aire, sino dentro de su cabeza. Ernesto dio un paso en falso y pisó fuera del sendero. El suelo cedió ligeramente, como si no hubiera tierra sólida bajo las hojas. El murmullo se transformó en un coro de susurros, todos diciendo su nombre. Volvió al camino de un salto y los susurros se apagaron. La figura del sombrero ya no estaba. La fogata seguía ardiendo, pero ahora la taza estaba vacía y fría, como si hubieran pasado horas. Ernesto apretó los dientes y siguió caminando, sin saber si encontraría el final, o si el sendero lo mantendría vagando para siempre. Ernesto avanzó con la linterna pegada al pecho, como si la luz pudiera anclarlo a un lugar real. Empezó a marcar de nuevo los troncos con su navaja, pero la corteza se cerraba lentamente sobre los cortes, como piel que sana en segundos. Se obligó a no mirar atrás. La niebla formaba figuras a su lado, contornos de rostros que se deshacían cuando intentaba enfocarlos. «Esto es mi bosque», se dijo, sin creerlo del todo. A lo lejos, una campana soltó 3 golpes sordos. No había ermita ni ganado en kilómetros. El sonido vino desde el suelo. El sendero giró bruscamente y desembocó en otro claro. En el centro había una caseta de herramientas que él conocía bien. Antigua, con la puerta ladeada, techo de chapa y una ventana rota cubierta por una malla oxidada. La había clausurado años atrás por seguridad. Ahora ardía una luz dentro. Ernesto se acercó y vio, colgado de un clavo, su propio chaleco naranja de guardabosques, húmedo y goteando. Sobre la mesa, un mapa de su parque, pero con una línea nueva dibujada a carbón. El sendero que no existía, serpenteando hasta un punto negro sin nombre. Abrió la puerta con el hombro y el olor a moho lo golpeó. En la mesa, junto al mapa, alguien había dejado una radio idéntica a la suya, encendida, emitiendo estática. De pronto la estática formó palabras: «No pises fuera». La voz era la suya, grabada de algún modo. Se oyó un segundo zumbido y la voz repitió, más cerca en tiempo real a su espalda: «No pises fuera». Se giró de golpe. En el marco de la puerta, sus propias huellas embarradas entraban, pero ninguna salía. La luz de la caseta parpadeó como un ojo cansado. Tomó el mapa y salió, decidido a seguir la línea carbón hasta el punto negro. El bosque pareció reorganizarse para abrirle paso, pero no como un favor. Más bien como si lo condujera a un sitio que ya lo esperaba. El murmullo regresó, esta vez acompasado a sus pasos, pronunciando sílabas que no eran del todo humanas. Llegó a una zona de troncos caídos, donde el sendero se afinaba y pasaba entre 2 árboles gemelos. En ambos, alguien había clavado fotografías. Eran turistas perdidos de años anteriores. En cada foto, al fondo, Ernesto distinguió un sombrero ancho. El sombrero apareció a unos metros, entre el follaje. La figura estaba de perfil, inmóvil. Ernesto apuntó con la linterna y la luz se absorbió, como si el cuerpo no devolviera reflejo alguno. «¿Quién está ahí?», preguntó, sabiendo que nadie respondería como se responde en lo cotidiano. La figura levantó lentamente la cabeza y señaló el suelo, justo fuera del sendero. La tierra parecía más oscura, como si respirara. Un dedo largo tocó el borde del camino y el murmullo cesó. «Te conozco», dijo Ernesto.
y no supo a quién se lo estaba diciendo exactamente. Un roce helado le trepó por la pantorrilla. Quiso apartarse y el tronco húmedo le hizo resbalar. El pie derecho se salió un palmo del sendero. De inmediato el suelo cedió como un pulmón que exhala y algo blando y frío se enroscó en su bota. Tiró con todas sus fuerzas. La radio chilló. «Vuelve, vuelve, vuelve», repetía su propia voz, ahora distorsionada. Ernesto se dejó caer hacia atrás. Clavó la linterna contra el borde y se impulsó. La bota salió, sin él dentro. El bosque exhaló un vapor bajo, satisfecho. Volvió al centro del camino, jadeando. Cojeando, continuó hasta que el aire olió a agua estancada. Los árboles se abrieron en una depresión redonda, un anfiteatro natural con una losa plana en el centro, como un altar. El mapa marcaba ese punto negro allí. En la piedra había marcas de dedos embarrados, todos orientados hacia el centro, como si muchas manos hubieran intentado salir de la misma línea. En el borde, un objeto familiar, su placa, la que había perdido hace meses. Estaba cubierta de limo. La levantó y sintió con nítida certeza que alguien detrás de él hizo exactamente el mismo gesto al mismo tiempo. «El bosque aprende», dijo la voz de la radio sin estática. La frase no era de Ernesto, aunque usaba su tono. «Copia rutas, copia decisiones, copia rostros». La losa vibró como si bajo ella circulara agua apretada. Alzó la linterna y vio de nuevo el sombrero, ahora del otro lado del claro, repitiendo su respiración, inclinando la cabeza cuando él lo hacía. Era como estar frente a un espejo que pensara. Ernesto dejó la placa sobre la piedra y con una idea súbita dio 3 pasos hacia la izquierda, aún sobre el sendero. La figura replicó, pero un segundo tarde. «Te tengo», pensó, y arrancó a correr en diagonal, buscando un borde donde el camino pudiera bifurcarse. La figura dudó, y en esa vacilación la niebla se abrió lo suficiente para mostrar una salida. 2 árboles no gemelos formando otro arco. Ernesto se lanzó. El suelo intentó absorberlo, pero no pisó fuera. Atravesó el arco y el murmullo estalló en un grito agudo que no venía del aire, sino de la madera. Al mirar atrás, vio al del sombrero al borde del sendero, inmóvil, como si una regla invisible se lo impidiera. Por primera vez, sintió que podía ganar. El bosque cambió de temperatura. Volvió el olor a resina, a hojas vivas. A unos metros reconoció la caseta, ahora sí, abandonada, sin luz, como él la había dejado años antes. Detrás, el puente original, el arroyo verdadero. Caminó hasta la entrada del parque y cayó sentado en el asfalto. Cuando por fin miró su mapa, la línea de carbón había desaparecido. En su lugar, una frase escrita con la misma letra que no era la suya. «El sendero existe cuando tú existes aquí». Levantó la vista y, entre los árboles, un sombrero ancho se inclinó, como despedida. O como saludo. Algunos caminos no terminan cuando crees que has salido de ellos. Se pliegan, se guardan en algún rincón del mundo y esperan a que des un paso en falso para desplegarse de nuevo bajo tus pies. Y aunque puedas escapar de un sendero, no siempre puedes escapar de lo que llevas contigo después de recorrerlo. Eso lo aprendió una joven que, buscando un lugar tranquilo para escribir, alquiló una habitación en un edificio antiguo, sin saber que, en ese lugar, las paredes también guardaban sus propios caminos. Relato 5. La habitación de la escritora Marina buscaba silencio. Después de meses trabajando en una oficina ruidosa, decidió tomarse un mes para terminar su primera novela. Encontró en un anuncio una habitación amueblada en un edificio antiguo del centro, con techos altos y balcones de hierro. Las fotos mostraban un escritorio junto a una ventana con cortinas pesadas y un estante lleno de libros.
El precio era bajo, demasiado bajo, pero el propietario, un anciano de manos huesudas, aseguró que los inquilinos suelen irse antes de tiempo, porque el lugar es demasiado callado. Marina pensó que eso sonaba perfecto para escribir. El edificio olía a madera vieja y a un perfume tenue, casi dulce, que no pudo identificar. La habitación estaba tal como en las fotos, pero al acercarse al estante, notó que todos los libros tenían las páginas pegadas, como si nunca se hubieran abierto. El escritorio estaba impecable, salvo por una libreta de cuero sin cerrar. Dentro encontró páginas escritas con letra apretada, frases sueltas, descripciones incompletas, nombres que no reconocía. En la última página, solo una línea: no sigas el golpeteo. Marina sonrió, pensando que tal vez algún inquilino anterior había sido supersticioso. La primera noche, el silencio fue tan profundo que podía escuchar el latido de su corazón. Afuera, la ciudad dormía y ninguna luz entraba por el balcón. Se sentó a escribir, pero a medianoche escuchó un sonido sordo. Toc, toc, toc. Venía de la pared junto al escritorio, en intervalos regulares. Pensó que podría ser la tubería o un vecino insomne. El golpeteo duró unos minutos y se detuvo. Cuando volvió a mirar la libreta ajena, la frase «no sigas el golpeteo» estaba escrita ahora 3 veces más, con tinta fresca. A la mañana siguiente preguntó al anciano si había otros inquilinos en su planta. Él negó con la cabeza. Esa pared da a una escalera cerrada hace décadas. Nadie sube por ahí. Marina fingió no inquietarse. Pasó el día escribiendo en cafés, pero al volver, la habitación estaba más fría, aunque la calefacción funcionaba. Encendió una vela en el escritorio, recordando a su abuela, y se concentró en escribir. A las 12, el golpeteo regresó, más lento esta vez. Se levantó y apoyó el oído en la pared. Entre cada golpe, creyó escuchar un susurro. El susurro era débil, como si viniera de muy lejos. No distinguía palabras, solo un tono constante, casi una melodía. Retrocedió, pero el golpeteo se aceleró, siguiendo el ritmo de su respiración. Decidió escribir para distraerse, pero al abrir su laptop, la pantalla parpadeó y mostró por un segundo una imagen que no era la suya. Una mujer sentada en el mismo escritorio, mirándola fijamente. No pudo ver su rostro claramente, pero la sombra proyectada en la pared detrás de ella estaba de pie. Marina cerró la computadora, sintiendo que algo en la habitación había cambiado. Buscó la libreta de cuero y pasó las páginas hasta llegar a una nueva frase que juraría no estaba antes. Si la ves, no escribas su nombre. La caligrafía era idéntica a la anterior. El golpeteo se detuvo de golpe y el silencio volvió, más pesado que antes. Esa noche durmió mal, despertando varias veces con la sensación de que alguien caminaba alrededor de la cama. Al amanecer, encontró un papel doblado sobre el escritorio. Era una hoja arrancada de la libreta, con una palabra escrita, su propio nombre, repetido 7 veces, en tinta negra. Marina intentó convencerse de que era una broma de algún intruso, pero la cerradura no estaba forzada y el anciano juraba no entrar nunca a las habitaciones alquiladas. Decidió quedarse fuera todo el día. Al regresar al anochecer, notó que las cortinas estaban corridas y que el espejo del armario reflejaba el escritorio. Solo que en el reflejo, la libreta estaba abierta, aunque en realidad estaba cerrada. Se acercó al espejo y vio algo moverse detrás de su reflejo, una figura alta, de cabello largo, que giró lentamente la cabeza hacia ella. El corazón le golpeó en las costillas. Cerró el espejo de golpe y se obligó a respirar. Esa noche dejó la libreta en el pasillo, pero al despertar estaba de nuevo sobre el escritorio, abierta en una página con un dibujo a lápiz. Un pasillo estrecho con paredes manchadas y una puerta al final. Bajo el dibujo, una frase: está detrás de la pared.
El golpeteo volvió, esta vez acompañado por un crujido, como si la madera se astillara lentamente. Marina no quería mirar, pero sus manos ya empujaban el escritorio lejos de la pared. Al apartar el mueble, vio una grieta vertical apenas visible. El golpeteo provenía de allí, ahora más fuerte. El crujido se detuvo y un susurro nítido atravesó la abertura. «Ven». Marina retrocedió, pero la libreta cayó al suelo, abierta en otra página. Un mapa improvisado, con un punto marcado justo donde estaba su habitación. La línea trazada desde ese punto terminaba en una palabra escrita con letras torcidas. Aquí. La vela que había dejado encendida parpadeó, y la sombra de la figura en el espejo volvió a proyectarse en la pared, más cerca que antes. Marina se encerró en el baño, intentando convencerse de que no había nada. El golpeteo continuó, lento, insistente, como esperando su respuesta. El susurro cambió, repitiendo su nombre con un acento que no reconocía. El agua del lavabo comenzó a correr sola y en el espejo empañado apareció una frase escrita con un dedo invisible. Cuando abras, no cierres. El golpe final retumbó como si algo enorme hubiese chocado contra la pared. Marina sabía que tarde o temprano iba a querer saber qué había al otro lado y que esa pared no iba a resistir mucho más. Al anochecer, Marina ya había decidido no dormir. Quitó los tornillos del escritorio con una navaja y lo arrastró al centro del cuarto. La grieta en la pared parecía más ancha que por la mañana. El golpeteo regresó, ahora acompañado por un leve jadeo, como si alguien respirara pegado al yeso. Encendió 2 velas y acercó la libreta, que se abrió sola en una página en blanco. La tinta comenzó a brotar desde el margen, formando letras sin mano visible. No escribas su nombre. Marina apoyó la frente en el muro y sintió del otro lado calor. Golpeó la pared con el puño. Respondió con otro golpe, idéntico. Entonces oyó un desliz metal con metal, como un cerrojo antiguo. El perfume dulce del pasillo se volvió agrio, casi salobre. Un hilo negro se filtró por la grieta y manchó el suelo, dibujando un trazo que terminaba en su zapato. «Basta», dijo, y buscó una espátula en la cocina. Al regresar, la libreta mostraba un dibujo nuevo. La misma grieta convertida en puerta, con un ojo abierto en el centro. La vela reculó una llama azul. Desde el muro, una voz. «Abre». Introdujo la espátula y el yeso se desmoronó como pan viejo. Detrás no había ladrillos, sino una madera ennegrecida, claveteada, con marcas de uñas. Al apartar una tabla, apareció un hueco estrecho, el comienzo de una escalera que descendía sin luz. Un aire húmedo de sótanos olvidados le lamió la cara. Marina encendió la linterna del móvil. La pantalla parpadeó como si algo la tocara desde dentro. En el primer peldaño, grabado a punta de clavo, estaba su nombre, repetido 7 veces, cada una más honda que la anterior. Sonó un susurro. «Baja». Descendió con la linterna apretada contra el pecho. Cada escalón crujía distinto, como si escondieran voces truncadas. A mitad de camino, el golpeteo volvió, ahora claramente a su espalda, aunque nadie la seguía. La escalera desembocó en un cuartito de piedra. Había una mesa baja y, sobre ella, una máquina de escribir antigua, cubierta de polvo y filigranas. El rodillo sostenía una hoja en blanco. Cuando se acercó, el teclado tintineó solo, una tecla tras otra, lenta, ceremoniosa. Escribía su nombre y luego lo borraba sin dejar marca. Marina colocó la mano encima. La máquina se detuvo. Dio una vuelta por la habitación. En la pared opuesta había otras hojas clavadas con alfileres, oscuras por la humedad. Eran comienzos de relatos. La playa sin luna, la carretera vacía, el sendero que no existía.
Reconoció elementos de historias que había escuchado o contado. Algunas tenían manchas que parecían huellas de dedos mojados. En el suelo, un marco sin espejo con la madera astillada y restos de cinta pegante, como si hubieran arrancado el vidrio a la fuerza. ¿Quién escribe aquí?, susurró. Desde el hueco del marco resonó su misma voz. Tú. La máquina golpeó de nuevo, frenética. Marina corrió y leyó. Cuando abras, no cierres. El sonido se elevó, teclas atascándose, rodillo vibrando. La hoja se llenó de signos sin sentido, hasta que de pronto todas las letras se alinearon para formar una puerta dibujada con caracteres. El papel olía a moho húmedo. Metió los dedos en los bordes y contra toda lógica, el dibujo cedió como piel tensa. Detrás hubo oscuridad líquida. Sintió agua en los tobillos. No miró al suelo. Recordó la advertencia. El perfume dulce volvió, empalagoso, y por un segundo creyó saborear sal. ¿Qué es lo que quiere?, preguntó al aire. El teclado respondió una sola palabra: nombre. Marina se quedó inmóvil. Recordó la frase de la libreta: no escribas su nombre. Su lengua se volvió pesada, como si otra voz quisiera usarla. No, dijo, y mordió el interior de la mejilla hasta oler hierro. La puerta de letras se estremeció. Una mano pálida emergió y tanteó el borde. Los dedos eran largos, con uñas opacas. No parecía querer atraparla. Palpaba buscando un trazo. Quiere que lo escriba para existir aquí, pensó. El aire se enfrió de golpe. Arrancó la hoja de la máquina, la dobló y la guardó contra el pecho. La puerta se cerró de inmediato, dejando un ruido de papel desgarrado en la oscuridad. La mano desapareció. El golpeteo reapareció arriba, detrás de la pared de su habitación, furioso. La linterna vaciló y murió. En la negrura, el perfume se mezcló con un olor a tinta vieja. Buscó la escalera a tientas. Al apoyar la palma en la piedra, sintió que la pared latía. Subió con el corazón desbocado. En el penúltimo peldaño, el crujido no fue madera, fue respiración. Emergió al cuarto y empujó la tabla, clavándola como pudo. El golpe del otro lado resonó 3 veces, cada uno más profundo. La libreta estaba en el suelo, abierta por una página nueva. Un mapa del edificio, con un trazo que unía su habitación con otra, 2 pisos arriba, marcada con una X. Debajo, escrito con tinta corrida. Allí dejó el nombre. Entendió que alguien antes había hecho el trato. Si encontraba esa X, quizás podría entender qué cerrar o qué abrir. Tomó la linterna de repuesto, la llave del pasillo y subió. El piso superior olía a polvo antiguo y a flores marchitas. Las puertas estaban numeradas con esmalte descascarado. Frente a la X del mapa, halló una chapa sin número. La llave giró como si hubiera esperado años ese giro. Dentro, una habitación gemela a la suya, pero forrada de papeles pegados a las paredes, todos con el mismo nombre repetido hasta gastarlo. En el centro, un espejo sin reflejo. Marina dejó la hoja doblada sobre el marco. El golpeteo en su pared cesó, como si contuviera el aliento. Si lo pronuncio ahora, se calla o entra, pensó. Hay puertas que se cierran para siempre, pero dejan una grieta por donde la oscuridad sigue mirando. A veces basta con un nombre escrito en el lugar equivocado para que esa grieta se ensanche y lo que estaba del otro lado encuentre la forma de llegar a ti. Y aunque creas que puedes huir, algunos encuentros no necesitan paredes para repetirse, como el de un viajero que, en medio de un tren casi vacío, se sentó frente a alguien que parecía saber demasiado sobre él. Relato 6. El pasajero que sabía demasiado. Eran casi las 11 de la noche cuando Julián abordó el tren regional. El vagón estaba medio vacío, con luces amarillentas que parpadeaban cada tanto. Se sentó junto a la ventana, buscando distraerse con el paisaje oscuro que corría afuera.
El sonido metálico de las ruedas sobre los rieles le resultaba hipnótico. Revisó su teléfono, pero no había señal. Fue entonces cuando escuchó un leve carraspeo frente a él. Alzó la vista y vio a un hombre que no recordaba haber visto entrar. Vestía un abrigo gris y tenía una sonrisa pequeña, como si lo estuviera esperando. El hombre parecía de mediana edad, con cabello oscuro peinado hacia atrás y unos ojos extrañamente brillantes para la tenue luz del vagón. «Buenas noches, Julián», dijo pronunciando su nombre con una seguridad inquietante. Julián frunció el ceño. No recordaba haberse presentado. «¿Nos conocemos?», preguntó. El pasajero inclinó la cabeza como estudiándolo. «Podría decirse que sí. He leído partes de ti». Julián sintió un escalofrío en la nuca. Afuera, el túnel engulló el tren y las luces parpadearon de nuevo, proyectando sombras largas que parecían estirarse hasta tocarles los pies. «¿Partes de mí?», repitió Julián, intentando sonar escéptico. El hombre sacó de su bolsillo un cuaderno de tapas negras y lo colocó sobre la mesa plegable entre ambos. Lo abrió lentamente. En las páginas, Julián reconoció frases suyas, pensamientos íntimos que jamás había dicho en voz alta, incluso recuerdos de infancia. «Esto, ¿cómo lo consiguió?», murmuró. El hombre sonrió, pero no respondió. Señaló una página en blanco y dijo: «Aquí es donde escribiremos lo que aún no has vivido». Julián retrocedió contra el asiento, sintiendo que el aire del vagón se había vuelto más pesado. El tren redujo la velocidad y se detuvo en una estación desierta. Afuera no había andén, solo una plataforma de madera vieja y un poste con una lámpara que oscilaba con el viento. Nadie subió ni bajó. El hombre cerró el cuaderno y lo guardó de nuevo. «Ahora vamos a esperar», dijo. Julián miró alrededor. El resto de los pasajeros parecían congelados en sus asientos, sin moverse ni parpadear. Un zumbido grave empezó a llenar el vagón, como un motor lejano que no pertenecía al tren. El hombre sonrió más abiertamente. «Ahí vienen». Julián intentó levantarse, pero sus piernas no respondían. El hombre mantuvo la vista fija en la puerta del vagón, que se abrió con un chirrido agudo. Por ella no entró nadie visible, pero el aire cambió, frío y denso, como si el espacio se hubiera encogido. Los demás pasajeros, aún inmóviles, comenzaron a inclinar lentamente la cabeza hacia un lado, como obedeciendo a una orden silenciosa. Julián sintió una presión en el pecho y un murmullo en sus oídos. Una voz que no provenía del hombre frente a él, sino de algo que acababa de entrar. El pasajero del abrigo gris deslizó el cuaderno sobre la mesa y lo abrió en la página en blanco. «Escribe», ordenó. Julián sintió un peso invisible sobre su mano derecha, que comenzó a moverse sola, trazando letras con una pluma que no recordaba tener. Escribía frases sin entender su significado, nombres de lugares desconocidos y fechas futuras. El hombre observaba con atención, como si confirmara algo. «Muy bien», murmuró. «Ahora espera a que se presenten». Julián levantó la vista y vio cómo las ventanas del vagón se oscurecían, reflejando figuras que no estaban dentro. Las figuras en el reflejo parecían humanas, pero sus rostros eran borrones oscuros, como si una sombra densa les cubriera las facciones. Cada vez que el tren pasaba por una farola, la luz los atravesaba, sin iluminar nada. Julián intentó mirar directamente girando hacia la ventana, pero afuera no había nadie. Solo el reflejo mostraba a los visitantes. Uno de ellos apoyó la mano en el cristal y una marca húmeda quedó en la superficie, visible incluso cuando la figura desapareció del reflejo. El hombre sonrió. «Ya saben que estás aquí». La presión en el pecho se intensificó y el murmullo en sus oídos se volvió un coro de voces, todas susurrando al mismo tiempo. Algunas pronunciaban su nombre, otras recitaban frases idénticas a las que acababa de escribir.
Julián quiso romper el cuaderno, pero el pasajero sujetó su muñeca con una fuerza helada. Si lo rompes, no olvidarás lo escrito. Será peor, dijo, con un tono que no admitía réplica. El tren comenzó a moverse de nuevo, pero no reconocía el paisaje. No había luces de ciudades ni estaciones, solo un horizonte negro. El vagón se sumió en un silencio absoluto, roto únicamente por el golpeteo rítmico de las ruedas. Julián se dio cuenta de que el cuaderno ahora estaba cerrado y de que el hombre lo sostenía contra su pecho, como un objeto sagrado. «Llegaremos pronto», dijo. Julián sintió un impulso de preguntar «¿A dónde?», pero no estaba seguro de querer la respuesta. La sensación de ser observado persistía y de reojo notó que algunos pasajeros inmóviles comenzaban a sonreír lentamente, todos con la misma mueca exacta que el hombre frente a él. El tren redujo la velocidad una vez más. A través de la ventana, Julián vio una estación iluminada, pero las letras del letrero estaban invertidas, como si fueran un reflejo en un espejo. El hombre del abrigo gris se levantó y señaló la puerta. «Es tu parada». Julián negó con la cabeza, pero sus piernas se movieron solas. Al pisar el andén, sintió que el suelo estaba tibio, palpitante. El tren se alejó y cuando miró a su alrededor, descubrió que la estación no tenía salidas visibles, solo puertas cerradas con su propio nombre grabado. Julián caminó por el andén vacío, rodeado de carteles con su nombre grabado al revés. Cada cartel vibraba levemente, como si respirara. Intentó empujar una puerta. Estaba tibia, flexible, casi como una piel tensa. Al apoyar el oído, escuchó la rueda del tren alejándose. Y detrás, su propia voz, repitiendo frases que acababa de escribir en el cuaderno. «No es tu eco», pensó, sintiendo el peso de ser observado desde adentro. La lámpara del techo parpadeó y proyectó 3 sombras a sus pies, aunque estaba solo. Una de las sombras levantó la mano. La suya no. Un timbre antiguo sonó 2 veces. Las puertas se abrieron a la vez con un chasquido húmedo. Detrás de la primera, un pasillo estrecho lleno de retratos. Todos eran él, en distintas edades, mirando hacia el fotógrafo con expresiones que no recordaba haber tenido. Detrás de la segunda, una sala con bancos de madera y una taquilla de metal cerrada con un candado oxidado. En la tercera, un espejo sin marco sostenido por cadenas, colgando sobre una vía muerta. La lámpara osciló, señalando el espejo. Julián tragó saliva. Si aquello era un destino, ya lo había escrito alguien. Se acercó al espejo. No devolvía su reflejo, sino el interior del vagón. El hombre del abrigo gris, sentado donde lo había dejado, hojeando el cuaderno. Cada página que volteaba hacía que el vidrio vibrara. «¿Qué más has escrito de mí?», preguntó Julián, sabiendo que podía ser escuchado. El hombre alzó la vista y sin mover los labios, su voz llegó limpia a la estación, lo suficiente para que puedas elegir. El espejo mostró 2 imágenes superpuestas, Julián bajando por un pasillo de retratos y Julián rompiendo la taquilla con el candado. 2 caminos, un mismo final. Eligió la taquilla, encontró una barra metálica bajo un banco y la usó como palanca. El candado se partió con un quejido y dentro halló un paquete envuelto en papel encerado. Olía a tinta vieja. Lo abrió, el cuaderno de tapas negras, idéntico al del vagón, pero con páginas en blanco salvo la primera, donde una sola frase estaba escrita con su letra. «No firmes nada que te sepa a ti». Las lámparas zumbaban. Desde el pasillo de retratos, un murmullo de aplausos discretos le erizó la nuca, como si sus otras versiones celebraran un paso inevitable. Pasó la página. La tinta comenzó a brotar por capilaridad, dibujando una puerta con su nombre grabado en el dintel. Debajo, una línea. Para salir, entrega lo que te sigue. ¿Qué lo seguía?
Recordó las figuras en el cristal, la presión en el pecho, las frases dictadas. Volvió al espejo. El vagón ahora estaba vacío. El abrigo gris colgaba solo y el cuaderno descansaba abierto. En la hoja una firma suya, perfecta. «Yo no firmé», dijo en voz alta. El espejo respondió con su propia voz, igual de segura. «Firmaste cuando lo escribiste sin querer pronunciarlo». El suelo palpitó. Las sombras a sus pies se acercaron al borde del andén y se asomaron a la vía muerta. Allí, algo se movía bajo la grava como un pez bajo hielo opaco. Julián apretó el cuaderno. «Lo que me sigue es el nombre que me escribieron dentro», pensó. Se sentó en el banco, respiró hondo y escribió despacio. «No acepto lo que no elegí». Las letras temblaron, intentando reordenarse solas, pero quedaron ancladas. En el techo, la lámpara se estabilizó por un segundo. Desde el pasillo de retratos, el murmullo cambió a un siseo de desaprobación. El espejo vibró y mostró al hombre del abrigo de nuevo, ahora de pie en la puerta del vagón. «La salida es costosa», dijo. «Nadie viaja gratis». Julián levantó el cuaderno. «Entonces pago con lo mío, no con lo que me escribiste». La cadena del espejo dejó caer una chispa. La estación parecía girar levemente, como si estuviera montada sobre un eje subterráneo. Los carteles con su nombre se dieron vuelta quedando en blanco. «¿Qué ofreces?», preguntó la voz. Julián pensó en su firma, en su sombra, en su recuerdo. «Ofrezco lo que aprendí aquí, que no soy un texto». El andén crujió. De la vía emergió una puerta de metal mate, sin pomo, con una rendija fina. En la rendija, un soplo caliente, un aliento que le devolvió el suyo con retraso. «Para pasar, deja lo que te copia», dijo la voz, ahora más cerca, como detrás de su oreja. Julián miró el cuaderno. Las páginas querían escribirse solas, formando su nombre. Lo sostuvo por el lomo, arrancó la hoja inicial y la dobló hasta que el papel crujió como hueso. La dejó sobre la vía. La grava la aceptó, tragándola sin residuo. El espejo se agrietó. Las puertas del andén se cerraron de golpe. Solo quedó la de metal mate esperando. Julián la empujó con la palma. Cede, tibia, como si fuera larva endurecida. Del otro lado, un pasillo estrecho sin luz, pero con un olor familiar. Lluvia sobre piedra, aceite de tren, tinta recién abierta. Caminó sin mirar atrás. Las paredes tenían la textura de un libro antiguo. Al final otra puerta, madera oscura, cerradura simple y un letrero escrito a mano. «Cuando salgas, recuerda, nadie te espera». Sonrió sin humor. Empujó. El aire de la noche verdadera entró como un balde de agua fría. Estaba en un andén conocido con grafitis torpes y una máquina expendedora rota. Un reloj marcaba una hora posible. La señal del teléfono volvió, llena de mensajes viejos. Un tren real pasó rugiendo, levantando papeles y polvo. No subió. Caminó hacia la salida. En el vidrio de la puerta automática por un instante vio al pasajero del abrigo gris a su espalda sonriéndole con cortesía. Parpadeó. Su reflejo era solo suyo. Al alejarse, sin embargo, oyó un cuaderno cerrarse en algún lugar de la estación y supo que ciertos viajes se quedan, incluso cuando no vuelves a leerlos. Dicen que los viajes terminan cuando llegas a destino, pero tal vez el destino sea apenas otra puerta. A lo largo de estos relatos, hemos cruzado fronteras invisibles, escuchado pasos que no deberían existir y visto reflejos que no siempre nos pertenecen. Algunos regresan, otros nunca vuelven a ser los mismos. Y si llegaste hasta aquí, quizás ya hayas llevado contigo algo de estas historias, algo que no te dejará mirar un pasillo vacío o una ventana iluminada de la misma manera. Esta noche, cuando cierres los ojos, pregúntate, ¿cuántas veces cruzaste una puerta sin darte cuenta?
¿Cuántas miradas te siguieron en un viaje aparentemente normal? Y, sobre todo, ¿estás seguro de que la próxima vez el destino será el que tú elegiste? Tal vez la próxima puerta no se abra para que entres, sino para que algo salga. Ahora cuéntame, ¿desde qué ciudad y país estás escuchando estas historias? Tu comentario no es solo un dato, es una luz encendida en este viaje compartido. Escríbelo aquí abajo, y si aún no formas parte de este canal, suscríbete ahora para no perderte las próximas puertas que se abrirán y las que quizá nunca deberían abrirse.